una de las emociones y de las condiciones a trabajar con ellas. Desde la regresión en edad, que siendo parte de la técnica, es básicamente un método que se utiliza y se aplica, el método de las relajaciones progresivas. O sea, hay varios métodos que se incluyen dentro de la técnica para apoyarla y dependiendo de la evaluación es la que nosotros como terapeuta vamos decidiendo a medida que vamos haciéndonos presente con la condición que está desarrollando ese cliente o ese paciente, a ver qué es lo que mejor le va a prestar. Cómo vamos a empezar ese proceso de indagación sobre los orígenes de esa situación o esa condición. Sí, de pronto podríamos profundizar un poco, Selva, digamos, como el gran abanico de posibilidades que ofrece la hipnosis clínica a nivel del trabajo con las emociones, o sea, el trabajo con toda esta parte de los sentimientos, las emociones, las reacciones, los impulsos. Sobre todo saber de dónde proviene quizás y a dónde es que la podemos utilizar. Las emociones se manejan en ciclos, como todo, como cada parte entre los pensamientos, la percepción. Las emociones llegan de un estado de naturalidad de nosotros a una percepción sobre alguna situación o algo que estamos experimentando en el exterior, básicamente, lo cual genera una reacción inmediatamente interna. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? En lo que vivo, la situación que estoy percibiendo o a la que me estoy enfrentando va a generar de alguna manera la asociación inmediata de cómo me siento internamente, que ya vamos a ir al área de que de ese interno, de cómo me siento en el interno, también a nivel fisiológico y a nivel externo se puede manifestar. Pero básicamente, ¿qué emociones puede cada persona estar atenta a que está experimentando un cambio en su vida o en su día o en la situación específica a la que se enfrenta? Una emoción de tristeza, de soledad, de confusión, de aturdimiento, lo cual genera a su vez esos sentimientos que quizás a veces no se saben explicar, como rabia, frustración, falta de empoderamiento, ansiedad, una tristeza extrema, no quiero hablar con nadie, o todo me irrita en extremo, o me frustro porque quizás no puedo lograr de alguna manera el logro de los objetivos. Entonces eso empieza a funcionar y a llenar, como digo yo, el cubo o el todo. O sea, un cúmulo de emociones que van llenando y van llenando, hasta tanto resultar como una sintomatología. Una vez que está lleno ese cúmulo de todas estas emociones que vamos acumulando, se generan los síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? En casos específicos de una tristeza profunda o un miedo o una rabia o una frustración. Vamos a hablar en este caso del estrés. Podemos a nivel fisiológico estar manejando características como sudoración de manos o sudoración en el cuerpo. Podemos manejar nerviosismo. Podemos manejar estados de irritabilidad. ¿Qué me pasa? Que las personas me hablan y yo inmediatamente sobre reacciono o no me comunico de una manera adecuada y lo que hago es molestarme. Empieza todo eso a funcionar en conjunto y a demostrar de alguna manera en la fisiología insomnio o ganas de dormir todo el día y no querer estar en contacto con el mundo exterior. Puedo tener incluso cambios hormonales generados hasta por el estrés, porque es un conjunto y funcionamos como una máquina.
¿Qué se puede, cuáles dos emociones se pueden manejar a la par? O la represión, o reprimo como ser humano todo esto que estoy sintiendo y no lo exteriorizo, o muchas veces lo exteriorizo en un estado de agresividad o me aíslo de mi entorno familiar, social, incluso laboral. ¿Qué es a lo que hay que prestarle atención? A poder identificar todas esas características y cómo yo como ser humano estoy reaccionando ante todo lo que tengo en el exterior. Con eso podemos identificar incluso estrés, la ansiedad como tal, se maneja con características particulares. Miedos, se está generando una ansiedad social tremenda que está generando miedo. Miedo a que me contagien, miedo a que no hay distanciamiento y yo puedo verme involucrado en una situación de salud. Entonces hay que estar, y yo pienso que el primer análisis que hay que hacer, ¿qué estoy viviendo como ser humano? ¿A qué me estoy enfrentando? Y yo buscando la manera de conocerme, cómo estoy reaccionando y de qué manera estoy reaccionando ante esa situación. Déjame ver que creo que aquí. Okay. Esa identificación es importante. Y empezar a conocerme en relación a qué? A cómo saber cómo mi cuerpo está reaccionando ante cada estímulo. Cómo estoy reaccionando ante la familia, ante los hijos, ante mis situaciones laborales, cómo lo estoy haciendo. Bueno, básicamente yo creo que es el autoconocimiento lo que debemos desarrollar antes de incluso saber cuál es la técnica o la metodología que vamos a utilizar con cada situación y con cada condición. O sea, una metodología para trabajar un miedo o una fobia puede ser una regresión en edad, lo que también es llamado una línea de tiempo, ir explorando años atrás, ir viendo como esa película para ir y buscar ahí cuál es la base en los motivos e identificarlos y poder trabajarlo. Eso es un método muy, muy bueno para poder nosotros conseguir esa información subliminal, esa información que está almacenada en nuestra memoria. Algunas de las preguntas que surgen con respecto al uso de la hipnosis clínica en el área emocional es, por ejemplo, la durabilidad, el cuánto tiempo se requiere para ver cambios en una respuesta emocional. Otras preguntas es la efectividad en el tiempo, o sea, si esos cambios pueden ser simplemente euforia de un momento o si esos cambios perduran en el tiempo. Otras preguntas tienen que ver con si la persona le genera mucho más dolor o sufrimiento el ir y explorar, por ejemplo, si hay un trauma o si hay, por ejemplo, un post-traumatic stress disorder o cualquiera de estas cosas fuertes, preguntan si van a sentir mucho dolor. Ahí te planteo 3 preguntas, o sea... 3 y vamos en orden. Sí. Y me encanta esa pregunta porque es bien importante saber que, y la persona tener esas preguntas contestadas antes de incorporarse a este tipo de terapias es lo primero que debe hacer. Como herramienta alternativa, y que una de sus principales características es que acorta los tiempos de terapia y que los tiempos de terapia convencional, exacto, que lo hablamos la vez pasada, acorta esos tiempos de terapia, una terapia que puede durar hasta 2 años de manera convencional dentro de una terapia en psicología clínica. Depende de la condición, de esa evaluación inicial que hagamos y de ver la profundidad de la condición, de dónde viene, de dónde puede estar asociada la condición que se está manejando hoy por hoy. Y nosotros trabajamos con programas. ¿Por qué se llama una
técnica alternativa que ahorra tiempo y es mucho más efectiva y rápido. ¿En qué sentido efectiva y rápido? Efectiva y rápida en el tiempo, porque hoy por hoy la velocidad es como distinta a hace un tiempo atrás. Las personas quieren como respuestas más inmediatas. Casi Y mágicas. exactamente, entonces la técnica se llama una técnica corta de terapia porque tiene menos de 40 terapias. O sea, son hasta 40 terapias nosotros podemos considerar trabajar. Por lo general, yo no he tenido jamás a una persona 40 sesiones, Yo tampoco. pero sinceramente podemos estar hablando entre condiciones leves, unas 8 o 10 terapias, unas condiciones un poco más a corto plazo, pudieran ser 12, 18 semanas, y lo más que yo he tenido a una persona con una condición profunda para que salga de allí con un resultado permanente. Ahora eso es parte de la segunda pregunta. Lo más que he tenido una persona han sido 22 sesiones, siendo una condición profunda, no moderada ni leve. O sea, cuando es una situación o un caso eh, clínico, digamos, bastante Exacto. Sí, serio. profundo. Incluso en el interín del tiempo pudiéramos quizás tener apoyo de un psicólogo clínico, incluso quizás de un psiquiatra, pero lo más que se puede extender y que lo hace corto dentro de la parte teórica de la técnica es que no dure más de 40 sesiones. Eso es lo que la hace corta. Con respecto a la otra pregunta, la eficacia, vamos con la eficacia y después con la durabilidad. La eficacia. Está comprobado que siendo una técnica de apoyo a terapias convencionales y como una terapia alternativa única, ella tiene hasta un 95% de respuesta positiva y de efectividad. Realmente esto, a diferencia de ir a un psicólogo, a una terapia convencional, ¿qué sucede? Nosotros podemos llevar al psicólogo al niño. Nosotros podemos incluso sugerir y llevar a nuestros hijos adolescentes en un momento dado al psicólogo, porque necesito que lo evalúes. Esta terapia, a diferencia, es una terapia de uso voluntario. O sea, la persona que llega a terapia tiene que ir voluntariamente por sus propios pies a hacer su programa. Entonces, ¿por qué el rendimiento y la efectividad radican allí? Porque ciertamente con la guía de uno, pero lo primordial es que la persona tiene que querer sanar. Entonces, una persona obligada no es colaboradora. Una persona que va voluntariamente a este tipo de consultas, esta persona va a tener un nivel de compromiso distinto al que no quiere asistir. Y con respecto a su durabilidad, los cambios son permanentes. O sea, se ha comprobado con el tiempo que la utilización de la hipnosis clínica, como trabajamos a nivel del subconsciente, de esa percepción y de ese cambio, esa reprogramación de esas emociones que se generan a través de un factor externo, porque muchas veces manejamos la emoción por una percepción que tenemos de algo externo a nosotros. ¿Qué sucede con el tiempo? Queda almacenada esa emoción, queda almacenado ese recuerdo. Y como nosotros vamos directamente a trabajar con el subconsciente, podemos llegar más rápido a ese banco de memoria. Vamos, ¿qué es lo que hacemos? Reprogramamos todas esas emociones o todas esas percepciones negativas y las vamos a convertir en positivas a través de ese entrenamiento de ese cerebro, buscando esa información.
Entonces, ¿qué sucede? Los cambios son permanentes porque la reprogramación es en la base y en el nacimiento de esa reacción que yo tengo a la percepción. Es cambiar el enfoque a cómo yo puedo percibir un recuerdo que tengo o un estímulo externo. Entonces, una vez que lo cambie, no es que va a tener un efecto de durabilidad de 3 meses. Y a los 3 meses va a volver la persona porque está sintiendo lo mismo. Sí, básicamente, a ver, no solamente la emoción, sino también la reacción a nivel, la forma en que está también a nivel de la relación física. Entonces, a ver, porque uno de los aspectos con las emociones eh, es que las emociones son también un efecto ante un estímulo muchas veces o a una programación y que muchos de ellos esas emociones están asociadas a impulsos e instintos. Entonces, cuando se trabaja con la hipnosis, se puede trabajar igualmente o paralelamente con esa parte de los impulsos, de los instintos. Por ejemplo, nosotros tenemos el mecanismo de reacción ante una situación de alarma, por ejemplo. Ese es un programa automático que tenemos y que lo hemos hecho, lo hemos recibido del proceso evolutivo, que es el que automáticamente dispara la producción de adrenalina, el disponer el cuerpo para la reacción. O sea, ese mecanismo de alarma, una vez se dispara, se detona del todo, no hay manera de pararlo. Es correcto. Pero lo que sí podemos a través del trabajo con la hipnosis y del manejo de las emociones es detenerlo antes que se precipite. Entonces es como hacer lectura de aquellos estímulos que me disparan los mecanismos de... Básicamente percibirme a mí mismo en ese estado de alerta. Vamos a utilizar ese ejemplo que acabas de poner con la segregación de la adrenalina. Es como en fracción de segundo enseñarle a esa mente subconsciente a que la reacción, en este caso vamos a imaginar que es una fobia o un miedo exacerbado, a entrenar esa mente a que en esas milésimas de segundo, en vez de generar inmediatamente la adrenalina, genere de alguna manera a través de la respiración, a través de centrarme en fracción de segundo, a que quizás hasta genere una dopamina en vez de esa adrenalina o el cortisol si entras en un estado de ira o furia. Exactamente. Entonces sí. Ese es el entrenamiento, exactamente. Sí, y por lo menos los resultados que se ven es muy interesante cuando uno puede aprender a diferenciar cuando realmente hay una situación de peligro emocional y cuando es simplemente una respuesta automática a una programación o a una experiencia previa, pero que la puedo desligar. Y entonces al poderla desligar, al poderla separar, ya no se me hace una respuesta automática que siempre me va a conducir a los mismos estados emocionales. Exactamente. Y, hay un video que me encantaría que las personas que nos están oyendo y todo aquel que se interese en el tema, hay un video de la ansiedad y el proceso de estrés a través de Walt Disney. Sí. Que da la explicación exacta de qué es lo que se segrega, de qué es lo que se genera. Y muchas veces, como nosotros, reaccionamos de alguna manera o represiva o agresiva ante un estímulo externo sin necesidad de que sea real y de que vaya a pasar. Nosotros es como la persona que está ya predispuesta a una reacción en automático. Básicamente la hipnosis que busca manejar de una manera sistemática ese entrenamiento para no sobre reaccionar ante las cosas y poder darse
la persona el tiempo de, en fracción de segundos, no es que tú vas a decir, espérame, seguimos la discusión mañana, o déjame, ya va el miedo. Déjame cuenta hasta 10. Exacto. O sea, que sea en automático y poder programar esa mente de la misma manera que quizás estaba programada para un sistema de alerta, poder o entrar en represión o en agresión o en un miedo absoluto, que hay personas que en miedo sobre reaccionan o también miedo se paralizan, Sí. perdiendo también la capacidad de poder reaccionar de una manera adecuada ante un estímulo. Entonces, eso es lo que ella busca. Sí. El entrenamiento de esa mente subconsciente ante los estímulos Y y las reacciones. lo otro sería como explicar un poco cuál es digamos, como el origen específicamente de dos tipos de emoción que, que son una respuesta a situaciones de dolor, que son la emoción de la rabia y la emoción de la tristeza. Que uno diría, pero es que eso no son totalmente desconectados, no hay relación entre el uno y el otro, pero entender de que detrás de cada uno de ellos lo que hay es dolor. Entonces, cuando la persona logra identificar que ante una situación de dolor tiene dos opciones o ha estado usando dos mecanismos, uno, el reacciono con enojo o reacciono con tristeza. Cuando lo logramos entender, podemos discernir y trabajar, porque, por ejemplo, a muchas personas la mayor dificultad que tienen es el manejo de la ira, el manejo de la rabia. Ambos son mecanismos de defensa. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Tanto la rabia, la ira, es una respuesta ante un estímulo X, cualquiera que la persona tenga, que le significa dolor. Entonces, para algunas personas, y eso tiene que ver con las programaciones que recibimos de niños, a los hombres se les permite expresar el dolor a través de la rabia y a las niñas, en muchos casos, expresar el dolor a través del llanto. Entonces ahí empezamos una programación a la respuesta que damos ante un estímulo que nos duele. A los hombres, por ejemplo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no se les ha dado el permiso a expresar el dolor con llanto. Se cae, le duele, no puede llorar, o sea, porque tiene que ser un varón. Es una programación cultural. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso decirlo conscientemente, uno dice, no, pues sí, es entendible, pero vaya y vívalo. La realidad es que en una situación de dolor, automáticamente reaccionan con enojo u otras personas reaccionan ante el dolor llorando, emocionalmente bajas. Pero lo que yo he encontrado con esto, con la técnica de la hipnosis, es que generalmente cuando uno destapa una de las dos, por detrás lo que hay es la otra. O sea, son como si fueran pares de opuestos. Entonces, actúan simbióticamente ambas. Sí, entonces cuando tienen mucha tristeza, mucho dolor, en el fondo lo que hay es una gran rabia que se ha reprimido. Y viceversa, cuando la persona explota, se enoja, lo que tiene por detrás, muy camuflado, es muchísimo dolor, muchísima tristeza. Entonces, y básicamente hay que asociarlo, y en eso no es que trabajemos nosotros como terapeutas, en este caso, la culpa, pero hay que identificar cuál es la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Por lo general va asociado al modelo parental, va asociado a los roles en la familia, de cómo se manejaba de generación en generación en un linaje parental, cómo se enseña al niño de alguna manera a reaccionar ante los estímulos. ¿Con quién identifico? Como niño, con mamá, con papá, de acuerdo a cómo identifico en ese rol parental, entonces van a ser mis reacciones asociadas a eso. Sí. Si el dolor interno que tengo lo manejo con la rabia porque es un mecanismo de defensa,
porque funcionan, y a la par que funcionan, como lo dije anteriormente, simbióticamente, lo importante es entender que la reacción y el foco es completamente opuesto, como acabas de decir. Sí. Si no se me permite o no he tenido la oportunidad de criarme en un entorno donde se maneja la inteligencia emocional, donde ese sistema de creencias de lo bueno y lo malo entre paréntesis, porque entonces eso nos da para un debate mucho más amplio de qué es lo bueno y qué es lo malo según la percepción de cada familia. ¿Qué es lo que se genera a la larga? A la larga lo que se genera es un sistema de creencias que va tanto luego de esa niñez, en esa adolescencia, en esa adultez joven e incluso en la madurez, a generar un sistema limitante de esas creencias con las que ven. Es fundamental hoy, ya que todos estos estudios han dado el reconocimiento y la identificación de que sí tiene que ver con el modelo parental, de que sí tiene que ver de cómo se manejan las emociones en la casa, de que a ambos géneros hay que permitirles, a los varones llorar, a las hembras igual llorar o que puedan generar una reacción de rabia en un momento dado. A un hijo, sobre todo nos asociamos esto a los hijos adolescentes, que es la etapa de la rebeldía, de la identificación de a dónde voy, a dónde me dirijo. Entonces, en ese momento es que sí, está contestón, está mal creado. No, hay que permitirle, hay que darle el espacio. Yo diría, más que dar el espacio, es validar los sentimientos y validar las emociones. Porque eso lo podemos decir, por ejemplo, con relación a la rabia y la tristeza, pero también es válido, por ejemplo, con relación a los miedos. Porque no los validamos, le decimos al niño, no, pero es que no hay razón para que tengas miedo, o eso no, por ejemplo, hay niños que te dicen, no, es que tengo miedo a un monstruo, a un fantasma, no, eso no existe. Bueno, en la mente del niño por alguna razón existe. Claro. Entonces, por ejemplo, el día pasado yo estaba trabajando con una adolescente y la chica me decía que ella se sentía que nadie la entendía y nadie la escuchaba, porque no la escuchaban. Y ella pedía que por favor le permitieran, le dieran el espacio para poder hablar. Y la razón era porque tiene miedos. Entonces, cuando empezamos a explorar los miedos, me decía, por ejemplo, no es capaz de dormir sola, porque oye cosas, porque percibe cosas, porque se imagina cosas. Pero como ya es una preadolescente, 13, 14 años, pues como que a esa edad, ¿tú qué haces teniendo esos miedos? O sea, como, ¿por qué tienes esos miedos? O sea, descalificando el hecho de que son reales. Exacto. No importa si son reales o no, el hecho es validar que... No reales para ella. Exacto, que tiene ese miedo y que habría que explorar cuál es el simbolismo de ese miedo. Pero es importante y esa validación, porque muchas veces, ¿qué es lo que hay detrás? Que es que a nosotros mismos como adultos nos cuesta trabajo asimilar esas emociones, esos sentimientos, entonces como que evitamos que los menores nos los pongan enfrente y nos veamos en ese espejo. Y en ese caso, en particular, pienso que es bien importante la evaluación de qué hijo, si tiene otros hermanos, de qué número de hijo es, de que no esté ante una situación de que también puede ser de que de esta manera me comunico y hago que me presten atención. O sea, hay tantas cosas involucradas, porque los hijos más pequeños, por lo general, a veces en edades muy pequeñas, pueden tener este tipo de miedos, pero ya en una adolescencia, en una preadolescencia, hay que evaluar muchísimos factores, incluso si es un hijo mayor o si es un hijo, el del medio llamado el sándwich, porque también hay síndromes
el síndrome del hijo invisible, que es aquel a que toda la atención va a los demás hijos, y este niño de alguna manera comienza un sistema de alarmas internos a querer expresarse, a no conseguir el apoyo adecuado. Entonces genera quizás un tipo también de conductas que lo llevan a que, bueno, eso es involuntario, no es que se haga voluntario, eso es involuntario completamente, a llevar a buscar esa atención, quizás que me está faltando o que no la estoy teniendo o percibo de alguna manera como adolescente, como hijo que no la estoy teniendo. Sí, muchas veces son percepciones, Exactamente. porque no, ahí vendría un punto y es que las emociones y los sentimientos están muy asociadas a las necesidades individuales, a las necesidades particulares de cada persona, porque muchas veces eh, creemos que dando por igual a todos los hijos, eso es lo correcto y no nos damos cuenta de que cada niño, cada adolescente tiene necesidades. Cada hijo, aunque seamos y estemos en una misma familia y los primos iguales, cada hijo tiene necesidades emocionales distintas al otro. Lo importante aquí es el reconocimiento, el entendimiento que todo parte del sistema de creencias. Incluso de generación en generación, como lo hizo la abuela o la bisabuela, lo repite la mamá, lo repite incluso uno como madre hasta que llega un momento y dice, espera un momento. Y vamos a trabajar un poco la conciencia, porque, bueno, de épocas anteriores, y no quiero imaginarme en el siglo, ya el siglo pasado, no, el anterior, del 19 al siglo XX, cuando estaban criándose, en este caso, hasta mis abuelos, ¿cómo sería el que un niño nada más le hablaban con los ojos y ya sabía cuándo retirarse, cuándo hablar o cuándo no hablar? Yo tuve un caso incluso, y esto lo quiero compartir porque uno no sabe cuáles son las extensiones que puede tener y lo que puede significar el hecho de decirle a un hijo, no interrumpa a los adultos. Sí, tú puedes enseñarle al niño que se pide permiso para interrumpir, pero como decías tú, lo más importante de esto es validación. Yo tuve un caso en hábito no deseado de un muchacho ya de 17 años con una tartamudez tremenda. Y esa tartamudez era que le generaba otro tipo de situaciones a nivel social, con los amigos, con las amigas, bullying. Aquello tenía un abanico de situaciones emocionales muy fuertes. ¿Qué fue lo principal para ser trabajado desde la terapia de hipnosis? El reconocimiento y la identificación de que su tartamudez era porque no se le permitía hablar en la casa. Y le decía, cuidado con lo que dice. Usted no opina. Los niños no tienen voz y voto. Las decisiones le toman los adultos. Usted recibe y acepta. Una cantidad de comandos para los cuales fue programado. No había manera de que él pudiera articular y expresar sus emociones de ninguna forma. Una vez que lo identificamos, una vez que se manejó, obviamente hay una condición de 18 años en una programación que fue sencilla, no fue sencillo, pero hoy por hoy tiene una dicción mucho más clara, mucho más seguida, porque lo identificó. ¿Qué genera? Y una cosa que me preguntaste, sí genera más dolor el hecho de revivirlo. Dentro de los fundamentos de esta técnica, la idea de llevar a esa mente consciente a un estado de relajación es evitar que la emoción sea revivida con la misma intensidad. Siempre se pone al individuo a ver, y ese es el comando que uno como terapeuta da, a que
la emoción la estoy viendo desde hoy, es mi percepción de hoy en este momento, quitando la emoción. ¿A través de qué? A través de la calma, a través de la respiración, a través de concentrarnos en identificar como una película. Nos está pasando como una película donde quizás fuiste el protagonista, pero con la técnica vamos a disociarte de ese protagonismo y que puedas identificarlo para que no revivas el mismo dolor, el mismo miedo o la misma sensación emotiva que te genera el pico o la crisis emocional. Sí, básicamente es como ser observador de nosotros mismos, un observador externo, como mirarnos desde el espejo. Exactamente. Muchas personas también dicen, voy a tener que narrar exactamente todo. No es necesario que lo narren. Yo incluso en terapia doy la posibilidad a que la persona, si quiere, cuando yo voy haciendo preguntas o voy guiando la terapia, lo mismo puede exteriorizarlo como no lo exteriorice. Y se va quedando con eso que va percibiendo de alguna manera. Lo importante es que luego de terminar esa terapia, tenemos una evaluación, básicamente, de qué sintió, de qué observó, de qué percibió, quizás de qué entendió de la situación, y de alguna manera ahí se genera el feedback de que la técnica, sí, mira, pude percibir y me acordé realmente de que tengo una persona que atendí hace mucho tiempo, que ella vivía con mucha ira y mucha frustración, porque ella dice que se sentía no querida, que ella no era un niño deseado. Y con eso vivió más de 50 años. Wow. Hicimos un proceso y una terapia de hipnosis, hicimos una regresión, una línea de tiempo, y ella no hablaba, ella eligió observar, observar, trabajar desde el silencio y desde la interiorización. Y cuando termina, lloraba, lo que hacía era llorar y llorar, drenó, sacó, identificó. Y me dice, ¿sabes qué? Yo he estado equivocada toda mi vida, porque recordé, percibía que realmente mis abuelas, mi mamá, mi papá, todo el mundo estaba alrededor mío. Todo el mundo me daba y me brindaba cariño, amor. Yo quisiera saber ahora. Entonces ahí se abrió otro proceso, porque de dónde se genera entonces esta constante de creer De que que no era querida. no era querida, no era. Entonces es lindo porque realmente es como digo yo, esto es un trabajo exploratorio. Es explorar al máximo y en lo más En lo profundo desconocido. las emociones, la autovaloración es importante, el autorreconocimiento de que somos parte fundamental y hoy responsables de nuestra vida. Hoy tenemos, de niños no tenemos la responsabilidad porque de niños nos crían de alguna manera, pero ya como adultos sí somos responsables de cambiar esa percepción. Son las 8:01. No hay preguntas, entonces podemos dar por concluido. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y te agradezco, Selva, tu participación a pesar de que sé que estás viviendo un momento bien difícil en familia. Yo lo sé, Marta. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Nada, compromiso es compromiso y aquí seguimos. Bueno, un abrazote y igualmente. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a todos y gracias por participar. Gracias, bye.